Muy buenos días, queridos estudiantes. Todos sean bienvenidos a este nuevo día, 7 de septiembre. Vamos a iniciar esta nueva clase de historia. Quien les habla, su maestra Blanca Toledo Bravo. Estamos en la unidad 3 y el objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Continuando con el estudio del Islam, tenemos el día de hoy el Islam en la península ibérica durante la Edad Media y su traslado a América con la conquista española. Los avances en temas culturales, técnicos, sociales, comerciales que se descubrieron los árabes y que posicionaron en la península ibérica trascendieron fronteras hasta llegar a los pueblos americanos, y tras la conquista de estos pueblos, las nuevas rutas marítimas introdujeron en América nuevas formas de comercio y agricultura, particularmente con aquellos productos natales de América, cítricos, mango, algodón y papa. La influencia árabe en América y el Caribe se plasmó más que en una presencia física en técnicas agrarias que tomaron el nombre de Revolución Verde Islámica debido a que se difundieron plantas y técnicas de cultivo. Con ayuda de la tecnificación y mecanización de los descubrimientos árabes en los campos de la ciencia, se instauró en América una nueva historia en el campo de la agricultura que cambió los escenarios americanos en potencias, centros de comercio. Podemos observar aquí, la revolución agrícola del Islam medieval es la revolución agrícola que se produjo en el periodo que va del siglo VIII al siglo XIII. Significó una transformación sustancial en la agricultura. Las múltiples relaciones e influencias mutuas, como las económicas, políticas y sociales, los reinos cristianos que formaron núcleos de resistencia, reinos peninsulares en economía, sociedad y política, el arte. Tenemos el intercambio cultural, las relaciones político-militares, concepción de reconquista y un repaso del Al-Andalus. En 1492, el descubrimiento de América, la conquista de Granada y la expulsión de los judíos en este mapa conceptual. A continuación, tenemos aspectos generales de lo que es el arte y la cultura islámicos. Dentro de sus características, vemos que tuvo un carácter sincrético, es decir, adoptó elementos artísticos de otras culturas. La pintura y la escultura se desarrollaron poco, en parte porque el Corán prohíbe utilizar la representación de la figura humana como objeto de culto. Se desarrollaron especialmente la arquitectura y las artes menores. Pues podemos observar en el arte sintético, es decir, adopta elementos artísticos como de culturas bizantino, romana, persa y cristiana. Ejemplo de esto es la puerta vieja de la bisagra de la ciudad de Toledo. El horror vacui, es decir, horror al vacío, no dejaba ningún espacio sin rellenar, produciendo un exceso de decoración. Las epigrafías cúficas, mosaico del Miraf de la mezquita de Córdoba, es un ejemplo de este arte. Es centrado en la arquitectura debido a que no está permitido representar estas figuras vivas, ni hombres ni animales, para evitar el competir con el creador, como la cúpula de la roca de Jerusalén. Observamos aquí la parte interior, la cúpula de doble estructura, la roca sagrada, los ambulatorios. En cuanto a la arquitectura en características generales, podemos observar que la arquitectura musulmana se distingue por su carácter ecléctico al asimilar los elementos propios de las zonas conquistadas. Prueba de ello es la influencia que el arte bizantino ejerciera sobre este estilo.
tenemos aquí que las construcciones más importantes de la arquitectura islámica se encontraban en las ciudades. Destacaron las edificaciones religiosas, las mezquitas, las madrasas o escuelas, y también las edificaciones civiles como los palacios. El exterior de los edificios era sobrio y con pocas aberturas, pero se cuidaban las interiores, que constaban de numerosas estancias, patios, jardines, fuentes. El material de construcción era poco resistente como el ladrillo, el yeso o la madera, pero los edificios estaban cubiertos con una exuberante decoración, especialmente los interiores, con placas de yeso esculpido, mármoles, mosaicos o pinturas. La ornamentación exterior era simple. En las mezquitas solo se adornaba la portada y la cúpula. Los temas decorativos solían ser motivos vegetales o geométricos o bien inscripciones en lengua árabe, generalmente el Corán. En los palacios también pueden aparecer figuras humanas. En los artes menores, uno de los rasgos que mejor definen el estilo islámico es su riqueza ornamental. El miedo a dejar espacios vacíos se traduce en una abundante decoración basada en motivos geométricos, vegetales, formados por pequeñas hojas que se denominan atauriques y animales, tal como en el Palacio Aljaferia en Zaragoza, España, en el siglo XI, como podemos apreciar en su figura. Entre las artes menores sobresalen las miniaturas, dibujos que en un principio servían como complemento de la caligrafía para adornar el Corán. Más tarde se utilizaron para ilustrar cuentos y fábulas y libros de medicina, astronomía o ciencia. También fueron muy valoradas la cerámica, el marfil, los tejidos, la orfebrería, el arte de labrar los metales preciosos, los mosaicos, el vidrio. Observamos que en las grandes contribuciones que tiene el Islam a la humanidad, hay algunas. Sobresalen las matemáticas con la invención del cero. Las matemáticas han sido el lenguaje universal desde hace miles de años, a partir de su contacto con la civilización hindú. Antes del siglo VIII, los musulmanes difundieron el concepto del cero como un número independiente. Para indicar y representar la cantidad de 1.000.000, se tenía que escribir la letra M, signo representativo, 80 veces. Sería complicado y nos perderíamos solo en escribir la letra M. Pues bien, el ingenio de los musulmanes permitió mejorar la representación de estos signos M a través del signo 0. El uso del 0 fue aplicado como un indicador de lugar vacío, es decir, un valor de posición. Por ejemplo, en un número como 3206, el 0 es usado para que las posiciones de 3 y de 2 sean correctas y podamos leer el 3206. Si le quitamos el 0, su valor cambia y por ende su significado sería 326. Entonces, el 0 viene a ser el indicador de posición necesario, pese a que ocupa un lugar vacío. Si no, intenta leer 3206, pero no desde la forma convencional como se escribió anteriormente, sino agregando la palabra 0. Como podemos apreciar, las matemáticas no son solo parte de ecuaciones de suma, resta, multiplicación, sino que son elementos que nos sirven para identificar, representar y analizar escenarios que dependen de cálculos numéricos y de los significados que se le otorga a estos. Crearon los números arábigos, el sistema decimal, crearon el álgebra, la trigonometría, crearon el símbolo de división, la regla de 3, el uso de raíces y proporciones. En la geografía y navegación están los libros de viajes, lugares y costumbres, enciclopedias y mapas del mundo. Perfeccionan diversos instrumentos de navegación, la exploración del Océano Índico, la desarrollan coordenadas geográficas. En cuanto a la medicina, hay escuelas de medicinas y hospitales, uso de anestesia y antibióticos, observaciones clínicas y científicas, diagnósticos de enfermedades, cirugías avanzadas. En la química está la alquimia, hallar la piedra filosofal, descubrieron los ácidos y el alcohol, hallaron nuevos elementos químicos, el desarrollo de la farmacología, instrumentales de laboratorio. Como ustedes pueden apreciar, los hindúes son personas sumamente inteligentes. Gracias a ellos hay un gran avance
de cultura en la humanidad. Si ustedes recuerdan, ya han estudiado el álgebra del Baldor, pues su origen data de la India. Y antes de empezar, observemos la belleza de la geometría islámica en el edificio que ustedes tienen aquí en observación. Se caracteriza casi todas sus formas y arreglos y decoraciones con muchas figuras porque le tenían miedo a los vacíos y rellenaban todo con adornos geométricos. Increíble. El Al-Khwarizmi a menudo es apodado el padre del álgebra por sus importantes contribuciones a este campo. Aportó una meticulosa explicación a la solución de ecuaciones de segundo grado con raíces positivas. Fue el primero en enseñar el álgebra en sus formas más elementales. También introdujo el método fundamental de reducción y balance, refiriéndose a la colocación de términos restados del otro lado de una ecuación, es decir, la cancelación de términos iguales que se encuentran en lados opuestos de una ecuación. La matemática, con su libro Compendio sobre el cálculo para la restauración y la comparación, da surgimiento al álgebra. La aritmética es un manual, un libro sobre el cálculo indio, introduce el sistema de numeración indio que será adoptado por todo el imperio y Europa. Tenemos la física y la química. Pues en la física, ya en la antigua Grecia, Aristóteles, Arquímedes y Herón de Alejandría habían realizado estudios sobre los objetos flotantes, el peso, así como el movimiento de la rueda, la polea, entre otros. Permitieron a los intelectuales árabes como Al-Qasimi, Al-Biruni, entre otros, evolucionar todas las teorías abstractas a teorías experimentales, consolidando así un pilar de ciencias físicas. Aquí algunos ejemplos de sus descubrimientos. El ejemplo de la voz se produce a causa del movimiento de los cuerpos que la generan y se transmite en el aire en forma de ondas esféricas. A esto se llama acústica. Estudiaron la densidad y gravedad de los objetos, 18 piedras preciosas, y su coincidencia con el volumen de agua que le empuja, que da origen a la dinámica. Se inventó la balanza para pesar los objetos en el aire y en el agua. El barómetro, balanza presión, fue otro invento que permitió a Torres, Selly, Pascal y Boyle perfeccionar y estudiar la presión de los gases. Estos legados científicos de los musulmanes han permitido el desarrollo del ulterior de los autos, el tren, el avión y hasta los cohetes, pues se desarrollaron desde las leyes de movimiento, inercia, fuerza, acción y reacción que presentaron los árabes. Humboldt, en uno de sus tantos escritos, sostuvo que los verdaderos fundadores de la física son los árabes. En la química, la palabra química proviene de la palabra árabe alquimia, en donde el significado, la y quimia, química, surgió de los experimentos realizados con la intención de transmutar el plomo en oro. Los árabes analizaron las bases y conocimientos propiciados por los griegos y egipcios, después utilizados por el Imperio Bizantino, y les aplicaron nuevas técnicas y conocimientos que habían originado con la alquimia y los llevaron a Europa. Pueden ver ustedes que están muy relacionados, descubrieron, utilizaron el ácido. Geber acentuó la importancia de la experimentación y desarrollaron la destilación como proceso químico. En este día tenemos una frase: el éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Los anexos, les dejo un video sobre el arte y la cultura islámica como refuerzo a lo visto en este día. Siempre les pido que lean el libro de historia. Tengan todos ustedes un bendecido día.